A continuación vamos a calcular medidas de tendencia central para datos no agrupados. Así que esa va a ser nuestra tarea ahora de mostrar un ejemplo. Vamos a mostrar un ejemplo de medida de tendencia central para datos no agrupados. Entonces dice el ejemplo: dado el siguiente cuadro, determine media aritmética o promedio, mediana, moda. Acá está el cuadro. Dice en esta columna casas vendidas asociado a un XUI. 0 casa vendida, 1 casa vendida, 2 casas vendidas, 3 casas vendidas, 4 casas vendidas. Esto corresponde a la venta de casas por un agente o un vendedor durante 28 días. Es decir, durante 5 días el vendedor vendió 0 casas. Durante 6 días el vendedor vendió 1 casa. Durante 7 días el vendedor vendió 2 casas. Durante 4 días 3 casas. Y durante 6 días el vendedor o el agente vendió 4 casas. Vamos a calcular la media aritmética o promedio. Para calcular la media aritmética o promedio, vamos a considerar, en este caso, las casas vendidas, X sub I, ¿no es cierto? X sub I, y el F sub I, la frecuencia de las ventas del vendedor. 5 días, 6 días, la frecuencia de los días que se lograron estas ventas. En total fueron 28 días. Si sumamos la frecuencia absoluta, 5 más 6 más 7 más 4 más 6, eso da 28. Para calcular el promedio necesitamos la sumatoria de lo X sub I por F sub I, dividido por N, que es el tamaño de la muestra. Entonces, X sub I, 0 por 5, 0, 1 por 6, 6, ¿no es cierto? 2 por 7, 14, 3 por 4, 12 y 4 por 6, 24. Entonces necesitamos los X sub I por los F sub I. Hay que quitar los resultados de cada uno de ellos, de cada una de las clases. ¿Ya? Entonces vamos ahora a ocupar la fórmula. X promedio dice que tengo que sumar el 0 más el 6 más el 14 más el 12 más el 24. Ahí está la sumatoria en el numerador dividido por n en el denominador. Ese es n, el tamaño de la muestra, es 28. Son 28 días. Entonces 56 dividido 28, eso da 2. Entonces el X promedio o la media aritmética es igual a 2. Vamos ahora a calcular la mediana para la misma tabla. Entonces, para la mediana, nosotros necesitamos ahora, ¿no es cierto?, esta tabla que está acá, agregarle ahora la frecuencia absoluta acumulada. Tenemos que agregar la frecuencia absoluta acumulada para calcular la mediana. Entonces tenemos la frecuencia absoluta. 5, repetimos el 5. 6 más 5, 11. 7 más 11, 18. 4 más 18, 22. 6 más 22, 28. Entonces, 28. Vamos a calcular la mediana. Para calcular la mediana para datos no agrupados, vamos a usar la componente frecuencia absoluta acumulada y igual a n dividido por 2, donde n es el tamaño de la muestra y este valor dio 28 y ese es un número par. Por lo tanto, 28 dividido 2 da 14. Como es un número par, tenemos que considerar dos frecuencias absolutas acumuladas, el 14 más 1, 15. Entonces tenemos que considerar frecuencia absoluta 14 y frecuencia absoluta acumulada 15. Entonces tenemos que ubicar ahora acá en esta columna de la frecuencia absoluta acumulada, el 14 y el 15. Observación, el 14 y el 15, porque n es par, n es par. Entonces, el 14 y el 15 se ubica en esta clase, acá, ahí, corresponde al 18. En la frecuencia absoluta acumulada contiene el 14 y el 15. Por lo tanto, la mediana se ubica en esta clase y la mediana corresponde a dos casas vendidas. Esa es la mediana. Así se calcula la mediana para datos no agrupados en una tabla de frecuencia. Vamos ahora a determinar la moda también para datos no agrupados considerando la misma
el mismo cuadro o la misma tabla. Vamos a agrandar un poquito esto y vamos a explicar ahora la metodología. Entonces, moda. Casas vendidas 0, 1, 2, 3, 4. Para la moda se considera la frecuencia absoluta, lo F sub I. Para calcular la moda tenemos que analizar la frecuencia absoluta de la tabla o del cuadro que estamos estudiando. Y vemos acá en la frecuencia absoluta la mayor frecuencia que tenemos dentro de estas clases. Entonces, 5, 6, 7, 4, 6. La frecuencia absoluta más alta es el 7. Por lo tanto, en esta clase se encuentra la moda y la moda corresponde a dos casas. Entonces, esto corresponde a un ejemplo de medidas de tendencia central utilizando datos no agrupados. Esto sería el ejemplo para tenerlo y considerarlo, para analizarlo también y lograr el aprendizaje de esta metodología para datos no agrupados, calculando medidas de tendencia central.